Hola, hola, bienvenidos a un video más del profe William. Estamos revisando lo que es el proyecto número 4 del plan educativo Aprendamos Juntos en Casa de primero, segundo y tercero de bachillerato. En este caso estamos viendo lo que es la semana número 3. Vamos a revisar lo que es el punto 3, conecta con matemáticas, ¿no? Se pueden crear fractales con funciones trigonométricas, para lo cual aprende a graficar funciones trigonométricas con su texto de matemáticas de segundo BGU de las páginas 170 hasta las 181. También nos pide resolver ejercicios de las páginas 174 y la página 178. Y además nos pide diseñar un fractal utilizando las gráficas de funciones trigonométricas en una hoja. Bien, entonces vamos a realizar esta parte. Vamos a aprender a graficar las funciones trigonométricas. Para graficar las funciones trigonométricas, nosotros vamos a utilizar lo que es la aplicación Desmos, ¿no? Esta aplicación Desmos la podemos encontrar en Google. Digitamos lo que es Desmos y entramos a la calculadora gráfica Desmos, ¿no? En este caso ya estoy dentro de Desmos. Voy a graficar la función seno original. En este caso voy a utilizar aquí mi teclado virtual. Ubico lo que es y. Y es lo mismo que fx, f de x, ¿no? Y igual. Voy a la tecla funciones. Me ubico en seno. En este caso es sin. Seno de ¿qué? De x, ¿no? En este caso ya obtengo mi gráfica. Donde aquí tengo mi plano cartesiano, ¿no? Está mi plano cartesiano y la gráfica también de la función seno, que son ondulaciones. En estas ondulaciones nos damos cuenta que la gráfica seno parte desde el punto 0, 0 hasta 2pi, desde el punto 0, 0, coordenada 0, 0 hasta la coordenada 2pi, ha dado una vuelta completa, ¿no? Si ustedes recuerdan, la circunferencia tiene 360 grados, ¿no? Y una circunferencia también equivale a 2pi radianes, ¿no? En este caso estamos hablando de 2pi radianes, una vuelta completa que está dando al llegar hasta este punto, ¿no? Entonces, esta porción de la función seno es el periodo, ¿no? El periodo de la función seno es 2pi, y aparte estas funciones, la función seno es una función periódica. Por eso se le llama función periódica, porque esta porción se repite acá. Si ven que parte de nuevo se repite, llega a 2pi, viene hasta más acá adelante y se ubica en 4pi acá. ¿Sí ven? Va a este periodo que es 2pi, viene otra vez, se repite, llega a 4pi y así sucesivamente. Esto va infinitamente hacia la parte positiva del eje positivo y acá va infinitamente hacia el eje negativo. Bien, vamos a ver esto en esta parte de acá, donde aquí tengo la función seno, que es la que las acabo de ver, que graficamos, ¿no? Están aquí las coordenadas, ¿no? Las coordenadas de la función seno. Entonces, el dominio de esta función, el dominio viene a ser todos los elementos que se encuentran en el eje X, y el rango vienen a ser todos los elementos que se encuentran en el eje Y junto con la gráfica. Bien, en este caso el dominio de X, el dominio de este eje X va a ser lo siguiente. Aquí dice, este símbolo significa pertenece. X pertenece ¿a qué? A los números reales. ¿Cuáles son los números reales? Todos los que están en el eje X, ¿no? Puede ser, en este caso, desde menos 3pi hasta pi positivo, pero en este caso la gráfica sigue de largo, ¿no? Sigue de largo infinitamente hacia el lado negativo, infinitamente hacia el lado positivo. Entonces, por eso se dice que el dominio pertenece a los números reales. Siempre va a pertenecer a los números reales en lo que es el dominio, ¿no? En el rango
En el rango sí tengo un límite. Si ustedes ven en el eje X, esto de aquí está en 1 positivo. Y este puntito que está acá, si yo vengo y trazo una línea acá, y estaría en el 1 negativo, ¿no? Entonces por eso se dice que el rango va desde 1 negativo a 1 positivo, ¿no? Valor máximo, valor mínimo. ¿Ya? Pasamos a ver esta porción. Voy a escoger esta porción de aquí, que es un periodo, ¿no? Voy a escoger este periodo desde 0 a 2pi. Esta porción de aquí la voy a escoger y la voy a ubicar acá para poder estudiarla de una mejor manera, ¿no? En este caso, en esta porción, este es el periodo, ¿no? El periodo va a ser desde ¿cuánto? Desde 0 a 2pi, ¿no? Entonces, mi periodo va a ser 2pi. Entonces, el periodo de la función seno es 2pi. Aquí tengo ubicado los valores, ¿no? En grados radianes tengo 0, pi medio que viene a ser 90 grados, pi que equivale a 180 grados y 3 pi medio que equivale a 270 grados y 2 pi que equivale a 360 grados, que vendría a ser una vuelta completa a la circunferencia. Entonces, si yo uno, aquí si ven esto que está entrecortado, ¿no? Estas líneas entrecortadas, ¿no? Voy a ubicar acá una tablita donde he ubicado los valores que están en X, que son estos, ¿no? Los valores que están en el eje X son 0, pi medio, pi, 3 pi medio y 2 pi, ¿no? Esos valores los he ubicado acá. Entonces, los valores de Y, del eje Y, de este eje Y, vamos a buscarlo, vamos a encontrar cuáles son esos valores del eje Y. Esos valores del eje Y, si yo me pongo a revisar en la gráfica, cuando X vale 0, cuando X vale 0, Y ¿cuánto equivale? 0, ¿no? Porque este punto está aquí, ¿no? Aquí está el punto, ¿no? Está en 0,0, ¿no? Entonces aquí viene a ser 0, el valor que va en esta parte de aquí. ¿Ya? Vamos al segundo cuadrito, pi medio. En pi medio, si yo voy a, en lo que es las líneas entrecortadas, ¿no? Me ubico acá. Pi medio está en el eje X y en el eje Y está en 1, ¿no? Aquí viene a ser el valor de 1. Ya. Ahora si me ubico aquí en pi, me doy cuenta que está en el eje X en 0, ¿no? Y en Y 0 también, ¿no? Está en el eje X en el plano, ¿no? Y aquí viene a ser de pi en el eje X y 0 en el eje Y. ¿Ya? Acá nos salió el número 1. Acá vamos a ver esta gráfica, ¿no? 3 pi medio está en el eje X y en el eje Y ¿cuánto equivale? A menos 1. Aquí viene menos 1. Entonces aquí ubico que en Y la coordenada es menos 1. Me ubico en 2pi. En 2pi está en el eje X, ¿no? Y en el eje Y no tengo nada, ¿no? Está en el plano, ¿no? Entonces, esto significa que está en 2pi y en Y equivale 0, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí ya he realizado esta tablita y he encontrado los valores en el eje Y. Vamos a hacerlo un poquito más grande para que se pueda diferenciar. Ya, ahí tengo mi tablita donde he encontrado los valores en el eje Y, viendo la gráfica que tengo acá, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a ver acá la misma gráfica, ¿no? Solo que aquí ya vamos a ver las partes importantes de la función seno. En este caso tengo Y seno de X
tengo el periodo, que ya saben cuánto es el periodo es 2pi, ¿no? También tenemos aquí lo que teníamos en la parte de arriba, está uniendo lo que son las coordenadas, ¿no? Aquí están las coordenadas de cada punto, ¿no? También tenemos aquí, en este caso algo nuevo, vamos a ver lo que es la amplitud. La amplitud es esto de aquí, ¿no? En este caso la amplitud viene a ser 1 porque está en el eje Y, está ubicado el valor máximo llega en ¿dónde? Al 1, ¿no? Y el valor mínimo de esta curva, ¿dónde está? En menos 1, ¿no? Entonces esta es la amplitud negativa y la amplitud positiva. En este caso el periodo va a haber ejercicios donde nos va a pedir encontrar el periodo y nosotros no podemos ubicar el periodo, ¿no? Pero lo podemos ubicar mediante esta fórmula. Periodo va a ser igual a 2pi sobre b. B que viene a ser una constante que nos pueden dar en algún ejercicio, ¿no? Bien, la forma algebraica de la función seno es la siguiente. Esta es la función original, ¿no? Y seno de x. Y la forma algebraica de la función seno que vamos a encontrar en diferentes ejercicios, ¿no? De la función seno, de la función trigonométrica seno, ¿no? Va a ser igual. Y es igual a más menos a, que es a. Ya vimos acá, ¿no? A es la amplitud. Amplitud de seno de b. B es una constante, ¿no? Y x viene a ser ¿cuánto? 2pi, ¿no? El valor de x que tengo aquí, que es 2pi, ¿no? Entonces, la amplitud, como ya les dije, que es a, el periodo t, se lo representa con la letra t, el periodo se lo representa con esta letra, va a ser igual a 2pi sobre b. ¿Cómo se obtiene esta fórmula? Si ustedes ven aquí, b por x, está multiplicando b con x, ¿no? Lo igualo a 2pi, ¿no? ¿Qué hago aquí? Despejo el valor de x, me va a quedar que este b que está multiplicando va a pasar acá a dividir, ¿no? Y así obtengo esta fórmula para encontrar el periodo en algunos ejercicios que me van a pedir encontrar el periodo. Bien, entonces estas fórmulas son importantes, vayan anotando para que puedan resolver los ejercicios que más adelante vamos a ver cuáles son. Bien, función coseno. Entramos a ver la función coseno. La función coseno también es una función periódica, al igual que la función seno. Y coseno de x es la función original, ¿no? Aquí me muestra las ondulaciones de la función coseno, pero con una particularidad, de que aquí ya cambia la gráfica. Si ustedes se pueden dar cuenta, en la función seno empezaba desde 0,0, ¿no? Desde la coordenada 0,0. Empezaba desde aquí abajo, así, para acá y así, ¿no? En este caso, la función coseno empieza desde 0,1. La coordenada 0,1. Empieza desde la mitad de aquí, ¿no? Empieza, viene, baja, baja, llega hasta ¿dónde? Hasta 2pi, que es este punto de aquí. Este punto de aquí es 2pi, ¿no? Entonces viene la curva, viene, baja, sube y llega hasta ¿dónde? Hasta aquí, hasta este punto, ¿no? Hasta 2pi, 1. Entonces esto viene a ser que mi periodo, ¿no? El periodo de esta función coseno es 2pi también, ¿no? Entonces voy a escoger esta porción para poder estudiarla en la parte de acá abajo, ¿no? Vamos a ver también lo que es el dominio. El dominio del eje de las x, ¿qué va a ser? Va a ser lo mismo, ¿no? Pertenece a los números reales porque va infinitamente hacia el lado negativo, infinitamente hacia el lado positivo, ¿no? No tiene fin esa curva, que esas ondulaciones que están ahí no tienen fin, son infinitas. Por eso se dice que el dominio pertenece a los números reales. El rango, si vemos que el rango viene desde ¿qué? Desde 1, el valor máximo, y el valor mínimo va a ser menos 1. Entonces el rango va a ser desde menos 1 a 1. Bien, entonces el dominio y el rango también tomen en consideración para los ejercicios.
Bien, aquí tenemos la función coseno original. Tomé la porción del periodo, ¿no? El periodo es 2pi, el periodo t. Tengo aquí ya las coordenadas, ¿no? Pi medio, pi, 3pi medio y 2pi que van en el eje X. He ubicado acá en mi cuadrito y aquí vamos a ver, a obtener los valores de lo que es y, ¿no? En este caso, si yo me pongo a visualizar aquí, en X está en 0 y en Y, ¿en qué valor está? En 1. ¿Sí ven? En X está aquí en 0 y en Y está aquí en 1. Si me pongo a revisar la gráfica, ¿no? Entonces aquí va a ir 1. En el siguiente valor, vamos a ver, pi medio está en X, en el eje X está en 0 y en Y también está en 0 porque no está por aquí, ¿no? En Y no tiene nada, ¿no? Está en el punto 0, 0, ¿no? Entonces aquí, cuando es pi medio, equivale a 0. Cuando es pi, cuando es pi, voy aquí en las líneas entrecortadas, ¿a dónde se dirige? Se dirige al menos 1. Cuando está en X, está en el valor pi, en Y se ubica en menos 1. Entonces ubicamos aquí, menos 1. Y cuando tengo 3pi medio, está en 0, ¿no? En Y está en 0 también, ¿no? Aquí vendría a ser 0. Y cuando estoy ubicado en 2pi, ¿en qué está ubicado en Y? ¿En qué coordenada? En la coordenada de aquí, ¿no? En 1, ¿no? Si ven las líneas entrecortadas, ¿no? Uniéndolas, me va a dar en 1, ¿no? Entonces, esas son mis coordenadas, tanto en el eje X como en el eje Y de la función coseno. Bien, entonces hemos realizado aquí el cuadrito, hemos verificado en la gráfica y también vamos a ver acá lo que es y coseno de x. Vemos lo que es el periodo t, ¿no? Que ya sabemos que el periodo es 2pi. Este periodo, si ven que la gráfica ya cambió, ¿no? Viene de la mitad hasta acá la otra mitad, ¿ya? Entonces aquí ya tenemos nuestras coordenadas. Tenemos también lo que vimos en lo que es la función seno, la amplitud que es 1 en valor máximo y el valor mínimo viene a ser menos 1, ¿no? Amplitud positiva, amplitud negativa. El periodo también, cuando nos dan ejercicios donde nos pide calcular el periodo, podemos utilizar esta fórmula, ¿no? Periodo que es igual a 2pi sobre b. Vamos a ver acá, aquí tenemos la función coseno original. Vamos a ver la forma algebraica de la función coseno, que es idéntica a la función seno, ¿no? Donde y es igual a más menos la amplitud, esta significa amplitud, coseno de b por x. Ustedes ya saben que x es 2pi. La amplitud ya saben que es a. El periodo es 2pi sobre b. Y lo obtuve despejando x de esta forma, ¿no? De esa forma obtuve esta fórmula de aquí para encontrar el periodo, ¿no? Entonces, con estas fórmulas las vamos a utilizar para realizar los ejercicios. Bien, pasamos a la función tangente. La función original tangente de x es la que está aquí. Si ustedes ven, aquí ya cambia la gráfica, ¿no? Ya no son ondulaciones, ¿no? Son asíntotas que se ven aquí, ¿no? Que bajan como una forma de una S, ¿no? Son ondulaciones también que vienen de arriba hacia abajo, ¿no? Se dice que esta función también es periódica, pero es periódica en pi. ¿Por qué es periódica en pi? Si ustedes se dan cuenta aquí, en el eje X, ¿no? ¿De qué
valor, ¿a qué valor va, no? Va de valor 0,0, aquí viene el valor 0pi, aquí viene el valor 2pi 0, 3pi 0, 4pi 0, ¿no? O sea, va de pi en pi, ¿no? ¿Y cuál es mi periodo? Mi periodo es pi, ¿ya? Entonces, por eso dice que la función periódica es una función periódica que va de un periodo pi en pi, de pi en pi, ¿ya? En este caso, el dominio también se dice que pertenece a los números reales, pero siempre y cuando x no sea igual a menos 2pi, 2pi, 3pi, o sea, los números impares, ¿no? Siempre y cuando no toque lo que es el eje x o llegue cercano a esto, ¿no? Entonces, me dice que el dominio es menos 2n más 1, que se representan a los números impares, por pi sobre 2. Entonces se dice que los números impares n pertenecen a los números enteros. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que al momento que esta asíntota va hacia la parte de arriba o hacia la parte de abajo, esta asíntota se va abriendo, va abriendo, va abriendo, pero nunca va a chocar con un punto de esto de aquí. Por ejemplo, si está aquí en 2pi, si yo trazo una línea acá, me voy de largo hacia abajo y nunca esta asíntota va a llegar a chocar a este eje, que si yo pongo un eje ahí, ¿no? O una línea de aquí así, trazo una línea, nunca va a chocar esa línea, ¿no? Entonces, por eso dicen que pertenece a los números enteros, el dominio, ¿no? Entonces, nunca va a llegar a chocar esta asíntota con el eje X, trazando una línea de esa forma imaginaria, ¿no? Una línea imaginaria. El rango de Y pertenece a los reales, claro, porque al momento de que esta línea va subiendo hacia la parte infinita positiva, ¿no? No tiene fin esto. Aquí se acaba la parte de la gráfica, pero esto sigue hacia arriba, ¿no? Porque no tengo espacio aquí en la hoja, ¿no? Pero esto sigue hacia la parte de arriba, esto también sigue hacia la parte de abajo infinitamente negativo, ¿no? Entonces, por eso se dice que el rango viene a pertenecer a los números reales, o pertenece a menos infinito a más infinito, ¿no? Por eso se le llama así al rango en esta parte de la función tangente. Bien, acá tenemos la gráfica de la función tangente, donde el periodo, ya saben que es pi, ¿no? Es esta parte de aquí, de esta porción llega a lo que es un pi, ¿no? Ese es el periodo. La forma algebraica de la función tangente es la siguiente, donde tengo que y más menos tangente de bx. Aquí ya cambia, ¿no? Aquí ya no tengo amplitud, ¿no? Solo tengo lo que es b por x, ¿no? ¿Ya? Que es una constante, esta vez, ¿no? Aquí ya nos habla de lo que es la asíntota. ¿Qué son las asíntotas? Son estas curvas que están aquí, ¿no? Estas son asíntotas. Se les llama asíntotas porque nunca van a llegar a chocar con los puntos o con lo que es las coordenadas del eje Y o del eje X, ¿ya? Entonces la asíntotas va a ser igual a B por X más C, donde B, que viene a ser la frecuencia, B en este caso viene a ser la frecuencia. Por ejemplo, nos pueden pedir tangente de 2x, ¿no? Entonces ya saben que este 2 que va aquí viene a ser ¿qué? Frecuencia, ¿no? Y a veces nos van a dar también aquí otro número, ¿no? Que vendría a ser lo que es el desfase, ¿no? De esa gráfica. O sea, el desfase viene a ser que viene una gráfica más alejada, ¿no? ¿Ya? Eso es un desfase, ¿no? Bx más c. Entonces, para nosotros calcular el periodo, porque a veces nos puede pedir calcular el periodo, lo vamos a calcular, en este caso ya cambia también, que sería pi sobre b, ¿no? ¿Por qué? Porque el periodo es pi, ¿no?
sobre b, que vendría a ser la frecuencia. En este caso vendría a ser frecuencia, ¿no? Entonces sería pi sobre frecuencia. ¿Ya? Entonces con estas fórmulas vamos a resolver lo que son los ejercicios que nos piden. Resuelve los ejercicios A y C de la página 174. Aquí tenemos los ejercicios. Miren que aquí tengo seno de 2x. ¿Qué me pide? La amplitud. ¿Cuál vendría a ser aquí la amplitud? La amplitud es la que va antes del seno, ¿no? Antes del seno que tenemos, no tenemos ningún número, pero se sobreentiende que es 1. Entonces aquí la amplitud viene a ser 1. 2x. Este b que viene a ser la constante, ¿no? La constante b, ¿no? Entonces, ¿qué me pide? El periodo. Para calcular el periodo t es igual a 2pi sobre b. Entonces ubico 2pi sobre b. En este caso, ¿cuánto vale b? 2, ¿no? 2. Y aquí, ¿qué hago? Simplifico este 2 con este 2. Entonces el periodo, ¿cuánto va a ser? Pi. ¿Cuánto va a ser la frecuencia? En este caso la frecuencia viene a ser aquí el valor de b que tengo aquí. Esa va a ser mi frecuencia, que es 2. En este caso vamos a ubicar aquí la frecuencia número 2. ¿Cuál va a ser mi recorrido? Mi recorrido va a ser la amplitud que tengo, ¿no? Mi recorrido va a ser ¿desde cuándo? Desde menos 1 a 1, ¿no? ¿Por qué? Porque mi amplitud es 1, ¿no? Se sobreentiende que aquí va desde menos 1 hasta 1 positivo. ¿Ya? Si yo aquí tuviese un 3, mi amplitud ¿cuánto sería? Desde menos 3 a 3, ¿no? Entonces por eso yo tomo aquí el recorrido que es de menos 1 a 1. Y una función seno siempre va a ser impar. Eso recuerden que una función seno siempre va a ser impar. Bien, entonces de esa forma he llenado estos cuadritos. Ustedes tienen que realizar los demás ejercicios, el ejercicio C y también lo que son los ejercicios del A y el C de la página 178, que es referente a lo que es tangente, ¿no? De la misma forma llenamos los cuadritos, utilizamos la fórmula del periodo, que también yo se las di en la parte de arriba, también está la fórmula del periodo, y cómo obtener las asíntotas, ¿no? Para calcular las asíntotas, al calcular ustedes las asíntotas van a ubicar lo que es el dominio, ¿no? Ya. Entonces de esa forma vamos a realizar los ejercicios de funciones trigonométricas. Nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse al canal del profe William.